Hola gente, ¿cómo estáis? Espero que mejor que yo. Me vais a notar la voz un poquito ronca, pero es que llevo 2 semanas con una tos que no se me acaba de quitar. Así que mi disculpa si parezco el Teniente Colombo o alguno de esos con la voz grave. Pero bueno, voy a intentar que más o menos se me entienda. Bueno, pues en este vídeo os voy a explicar cómo se despeja la I o la D de la fórmula esta de los tantos equivalentes. Concretamente, para que entendáis, os voy a poner un poco en contexto. A estas alturas ya deberíais de saber que el descuento racional, que es uno de los descuentos que tenéis que estudiar, es c sub 0 igual a c sub n entre 1 más n por i. Mientras que el descuento comercial, que lo voy a poner aquí abajo, es c sub 0 igual a c sub n por 1 menos n por d. Entonces, si por lo que sea yo necesito transformar este tipo de interés en un tipo de descuento equivalente, o al revés, ¿vale? Para poder hacer, en lugar de un descuento racional, hacer un descuento comercial o viceversa, pues se puede coger e igualar la fórmula del descuento racional con la del descuento comercial. Concretamente, el C sub 0 racional lo podemos igualar al C sub 0 comercial. Eso básicamente implica igualar esta parte de aquí con esta de aquí, ¿vale? Bueno, pues os lo pongo aquí debajo. Lo que estaríamos diciendo en definitiva es que C sub n entre 1 más n por i se supone que tiene que ser igual a C sub n por 1 menos n por d. A partir de ahí, lo primero es darse cuenta de que yo puedo coger y simplificar un poquito esta equivalencia. Concretamente, por ejemplo, yo puedo coger este C sub n que está aquí en el numerador, me lo puedo llevar al otro lado dividiendo, ¿vale? Pensad que al lado de este C sub n es como si hubiera un 1 multiplicando, ¿vale? Porque obviamente C sub n por 1 daría C sub n. Entonces, cuando yo me lo lleve al otro lado, me seguiré quedando un 1 ahí a la izquierda. Entonces, a la izquierda me va a quedar 1 partido 1 más n por i igual a C sub n por 1 menos n por d dividido por C sub n. Por eso os decía de llevar el C sub n este al otro lado dividiendo. Porque ahora yo puedo coger y simplificar este C sub n con este C sub n. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Pues me va a quedar que 1 entre 1 más n por i es lo mismo que 1 menos n por d. A partir de esto, ¿vale? Que esta es la equivalencia entre un tipo de interés y un tipo de descuento en leyes simples, podéis despejar o bien la i o bien la d. Voy a hacer los dos despejes para que veáis los dos, ¿vale? Pero se hacen de forma muy parecida, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero despejar la i en este caso, si os fijáis, está aquí en el denominador. Entonces tengo que coger todo ese bloque, me lo tengo que llevar al otro lado multiplicando. Tendría 1 igual a 1 menos n por d por 1 más n por i. Estaba dividiendo, se ha ido al otro lado multiplicando. Ahora, como estoy despejando la i, a continuación pues tengo que ir quitando todo lo que pueda para dejarla ahí sola. Entonces puedo coger toda esta parte que está multiplicando, me lo puedo llevar al otro lado dividiendo. Entonces tendría 1 entre 1 menos n por d es igual a 1 más n por i. ¿Vale? Siempre que tengáis una ecuación, pues se le puede dar la vuelta. Es decir, lo que tengáis a la izquierda lo podéis poner a la derecha, lo que tengáis a la derecha lo podéis poner a la izquierda. ¿Vale? Lo voy a hacer así. 1 más n por i es lo mismo que 1 entre 1 menos n por d. Ahora, lo siguiente que voy a hacer, como yo tengo que despejar la i, insisto, este 1 de aquí, que está sumando, me lo llevo al otro lado restando. Entonces me va a quedar n por i es igual a 1 entre 1 menos n por d, menos 1.
Esto ayer me lo preguntaron en una clase, me dijeron, ¿podría coger ahora y llevarme la n esta al otro lado dividiendo? Por poder, sí. Lo que pasa es que el propósito es expresarlo de la forma esta que os están indicando. Vale, entonces, antes de eso lo que voy a hacer es restar estas dos cosas. Y para ello, pues lo voy a poner denominador común. Esto sonará esto de mínimo común múltiplo y todo eso, ¿no? En este caso, pues es muy sencillo, ¿vale? Solamente tenéis que recordar lo que hacéis en el instituto. ¿Vale? O sea, por ejemplo, si yo quiero sumar x más 3 partido por 5, para ponerlo en la misma fracción, ¿vale? Pues lo que tengo que hacer es, digo, bueno, pues pongo 5 en el denominador y arriba 5 por lo que hay aquí. O sea, 5x más 3 partido por 5, porque si lo pensáis a la inversa, el 5 de arriba con el 5 de abajo se iría y volvería a la expresión anterior. Con lo cual, con eso no estoy alterando nada. ¿Vale? Lo mismo si hablamos de un número. Por ejemplo, si yo tengo un 3 y lo quiero convertir, o sea, por ejemplo, quiero hacer 3 más 2 quintos. Por poner un ejemplo, pues este 3, pues abajo tengo que conseguir que haya un 5 para poder sumar la fracción, ¿no? Bueno, pues yo pondría 5 y ahora 5 por 3, 15. Y tendría 15 quintos más 2 quintos y podría hacer la suma. Para comprobar que está bien, pues siempre id hacia atrás. ¿Cuánto es 15 entre 5? Pues es 3. Entonces lo he hecho bien. Cuando es un 1 es muchísimo más fácil. O sea, cuando es 1 más 2 quintos, pensad que si lo ponéis como 5 quintos, 5 entre 5 te da 1. Es decir, tenéis que poner el mismo número tanto arriba como abajo. Y de esa manera pues podéis hacer la suma de la fracción o de lo que sea mucho más fácil. ¿Vale? Bueno, pues hecha esa aclaración, vuelvo a la situación esta anterior. ¿Vale? Entonces teníamos que sumar estas dos fracciones. Y tengo aquí un 1. ¿Vale? Pues le voy a poner el mismo denominador que aquí. Para eso pues pongo n por i igual a 1 partido por 1 menos n por d menos, y ahora pongo arriba y abajo lo mismo, es decir, 1 menos n por d entre 1 menos n por d. ¿De acuerdo? Y ahora lo puedo meter todo en la misma fracción. Tendría n por i igual. Pongo abajo una fracción así más grande, 1 menos n por d. Y ahora arriba pongo 1, que se corresponde a este 1 de aquí. Y luego esto de aquí, daros cuenta de que hay un menos delante. ¿Vale? El menos afecta a todo el numerador de la segunda fracción. Por eso voy a poner menos, paréntesis, 1 menos n por d. ¿Vale? Mucho cuidado con esto. Y ahora tengo que deshacer el paréntesis. Tendría n por i igual a 1 menos, por una parte tengo un 1, pues menos 1, o por otra parte tengo menos menos nd, pues más nd, ¿vale? Porque es menos por menos nd, ¿vale? Menos por menos más. Y abajo 1 menos n por d. Y supongo que ya estáis viendo que este 1 de aquí se puede ir con este 1 de aquí. Entonces, ¿qué me queda? Me queda n por i es igual a nd partido por 1 menos n por d. Y ahora, para ya terminar de conseguir la expresión, tengo que coger esta n y llevarla al otro lado dividiendo. ¿Vale? Esto se puede hacer de varias maneras. Quizá lo más sencillo sea ponerlo así. Y es igual a nd entre 1 menos nd, que todo esto está dividido por la n esta que me acabo de llevar al otro lado dividiendo. O sea, he cogido esto, insisto, y me lo llevo al otro lado dividiendo a toda esa fracción. Entonces ahora tengo una fracción de una fracción. ¿Vale? Siempre que tengáis una fracción de otra fracción, entonces esto lo podéis expresar como
la fracción de arriba entre la fracción de abajo. Y hacéis lo de los productos cruzados. O sea, A por 1 te queda A arriba. Y B por C, que lo ponéis abajo. ¿Vale? Lo he puesto aquí de forma genérica. Pero vamos, esto seguro que lo habéis visto. Bueno, los que habéis estado en el instituto. ¿Vale? Pues seguramente lo conoceréis. Bueno, pues aquí lo mismo. Tengo la primera fracción, que es nd entre 1 menos nd entre n. ¿Vale? Pues para que podamos hacer esto, pues le pongo n entre 1, que es como no cambiar la fracción. Y ahora tengo que hacer como el producto cruzado. Esto por esto lo pondré aquí arriba. Me sale nd. Y esto por esto me queda abajo 1 menos nd por n. Entonces la n de arriba se va con la n de abajo. Y en definitiva me queda que i es igual a d entre 1 menos n por d. ¿Vale? Esto es la i despejada, que es una de las dos que podéis despejar de la expresión esta de la que habíamos partido. ¿Vale? O sea, de esta expresión os acabo de enseñar cómo se despeja la i. Ahora vamos a ver cómo se despeja la otra, la d, ¿vale? La que tenéis aquí. Obviamente pues se va a hacer de forma muy parecida, con la ventaja en este caso de que la d ya la tengo en el numerador. Bueno, pues os lo pongo aquí. Y nada, lo dicho, vamos a despejar la d. Lo primero, fijaros que tengo menos nd. Como lo quiero poner en positivo, me lo voy a llevar al otro lado, sumando. Entonces tendría 1 partido por 1 más i, por 1 más n por i, perdón, más nd igual a 1. Y ahora toda esta fracción que tenéis aquí, me la voy a llevar al otro lado, restando. Entonces en este caso tendría nd igual a 1 menos 1 partido por 1 más n por i. Y ahora si os fijáis pasa algo parecido a cuando hemos despejado la i. ¿Vale? Tenemos un 1 y una fracción. Tengo que poner denominador común. Entonces tendría nd igual a 1 más n por i partido por 1 más n por i. Porque esto en definitiva, si yo divido numerador y denominador, pues me quedaría un 1. Menos 1 partido 1 más n por i. Y ahora lo meto todo en la misma fracción. Tendría entonces nd igual a 1 más n por i menos 1 entre 1 más n por i. Y ahora pasa algo parecido a lo que pasaba en el otro caso. Este 1 de aquí se va con este 1 de aquí. Entonces me queda nd es igual a ni entre 1 más n por i. Y ahora fijaros que pasa algo muy parecido a lo que he explicado cuando hemos despejado la i. Cuando yo me lleve la n al otro lado, pues se va a quedar castillo de fracciones. Y al final, pues me va a quedar esto. Me va a quedar d igual a n por i entre 1 más n por i por n. Y por ese motivo yo puedo quitar esta n con esta n. Y en definitiva me queda que la d despejada es i entre 1 más n por i. ¿Vale? Pues ya lo tenéis. O sea, la i despejada era d entre 1 menos n por d. La d despejada es i entre 1 más n por i. Pues ya está, espero que este vídeo os resulte útil. Mis disculpas por la voz, que me notaréis que estoy con la voz un poco sufriendo, pero es por eso, porque tengo ganas de toser y se me acentúa pues cuando hablo, ¿vale? Y es que llevo más de 10 días con esto. Pero bueno, espero que se me quite pronto. Pues nada, lo dicho, que espero que os sea útil
Y nada, cualquier problema, cualquier cosilla, me lo dejáis en los comentarios o me escribís en privado o lo que consideréis. Venga, mucha suerte. Nos vemos. Hasta luego.